noches. Les invitamos a presenciar el último partido de preparación del Dream Team 3 del equipo olímpico de Estados Unidos con vistas a los inminentes Juegos Olímpicos de Atlanta. El equipo de Lenny Wilkens, que se va a enfrentar en Indianápolis a la selección de Grecia. Quinto y último partido ante el conjunto heleno. Anthony de Miel, muy buenas noches. Muy buenas noches. Los cuatro anteriores, exceptuando el primero ante el combinado de la NCAA, de la NCAA, han resultado muy fáciles, paseos militares para Estados Unidos, tanto ante Brasil como ante China, como el último de ellos, la última referencia, ante Australia. Sí, superioridad defensiva, física, de contraataque y de calidad, porque estos jugadores, hasta que no se demuestre lo contrario, son de otra dimensión. Estamos viendo los quintetos iniciales por parte de ambos equipos. En Grecia van a iniciar Sigalas y Bakatsias en la parte de atrás, Fasulas como pivot, Ekonomou y Christodoulou en los aleros. Por parte de Estados Unidos, del Dream Team, llevará las riendas Gary Payton, el jugador de Seattle Supersonics, con Reggie Miller, el jugador local de Indiana Pacers. Ya comenzó el partido como dos, Hakeem Olajuwon, el ex nigeriano, como center, y Charles Barkley, Scottie Pippen como aleros. Ha venido variando su quinteto en pista, su quinteto inicial. Lenny Wilkens, el técnico de Atlanta Hawks, balón robado perfectamente por Gary Payton, contraataque y la canasta de Gary Payton, la segunda del partido para el conjunto de Estados Unidos, que vence 4-0 a la selección de Grecia, que está subiendo el balón y que va a empezar ya a sufrir el acoso, la presión defensiva asfixiante del cuadro de Lenny Wilkens, todavía hoy mal motivado que en partidos anteriores, porque como decíamos antes, es el último. Sí, es el último partido de preparación antes de los Juegos. Este es un equipo creado muy a la medida de Lenny Wilkens, un entrenador al que le encanta la defensa. De hecho, estamos viendo cómo en el quinteto titular colocan el juego exterior a Gary Payton y a Reggie Miller, dos hombres que van a recuperar un grandísimo número de balones. Ya lo han hecho en estos últimos encuentros, han empezado a hacerlo en este. Eso acompañado de Scottie Pippen, con la superioridad física, de estatura, de fuerza de estos jugadores y por supuesto de calidad. Les da muchísimos puntos al contraataque, puntos además que llegan muy rápidos, lo que hace mucho más espectaculares los bagajes finales de puntos de este equipo del Dream Team. No pudo anotar ahora Reggie Miller, el hombre que va a ser saludado constantemente con una gran ovación, con aplausos en Indianápolis, ciudad en la que vive, porque juega, es la gran estrella de los Pacers de Indiana. Si no decide abandonar este equipo, porque es agente libre y tiene ofertas de varios conjuntos. Primera canasta para Grecia, que había perdido varios balones de manera absurda en ataque. Hakeem Olajuwon en el poste bajo, el ex nigeriano, que ha sido cerrado perfectamente por el veteranísimo Panayotis Fasulas. Rebote en ataque para el propio Olajuwon, quería meter para Charles Barkley, se lanzó al suelo Barkley y ese balón lo va a recuperar Grecia, porque tocó en la pierna izquierda del jugador de los Rockets de Houston, que por cierto acaba de renovar hace unas horas, prácticamente unos días, su contrato con los Rockets. Lo ha ampliado y por 55 millones de dólares jugará las próximas 5 temporadas en los Rockets, con lo cual ya pondrá punto final a su carrera en su único equipo de la NBA. Sí, un equipo además al que le ha dado 2 títulos consecutivos para convertirlo en, por ahora, uno de los equipos junto con los Chicago Bulls más importantes de esta década de los 90. Él por sí solo, con su trabajo, también se ha convertido en uno de los mejores pivots, si no el mejor de la NBA actualmente. Hubo personal de Panayotis Fasulas, el gran taponador de la selección de Grecia. La personal cometida ante Charles Barkley, que le hizo perfectamente el amago, se le había ido el jugador estadounidense y se vio obligado a cometer esa primera falta personal. Panos Fasulas, el jugador, uno de los mejores jugadores griegos de toda la historia. Reggie Miller de 3, triple de Reggie Miller, y ya mejoró bastante en el lanzamiento en el partido ante Australia, después de unos 3 encuentros anteriores bastante flojos en ese aspecto, y hoy ya empieza a demostrar que ha mejorado mucho el lanzamiento, la gran estrella de los Pacers, que hoy ha iniciado como titular. Rebote en defensa para Hakeem Olajuwon, juega para Scottie Pippen, Pippen para Reggie Miller. Ahí estaba ya Charles Barkley, le va a caer la falta personal a un jugador griego. A Bakatsias. Esa penetración, ese contraataque fulgurante de Estados Unidos.
Ahí empezó en ese rebote defensivo de Olajuwon el primer pase para Scottie Pippen, el segundo para Miller, la falta personal de Eva Catsias, el número 4 del conjunto griego, que todavía no ha puesto en liza a Eftimios Renchias, el número 14. Un hombre que probablemente jugará la próxima temporada en la NBA, tiene posibilidades. Sí, ha sido elegido en primera ronda del draft por el conjunto de Denver Nuggets. Dicen que es el pívot del futuro, o por lo menos cumple con ese prototipo. Es un hombre rápido, potente también, aunque no tiene muchos kilos de peso. Para sus 2 metros 12 de estatura está en 113 kilos. Ha jugado 2 temporadas en la élite en el PAOK de Salónica y ha sido campeón mundial junior con Grecia, y también jugó con la selección senior, quedando cuarta en el último europeo. La tercera fue la vencida para Scottie Pippen, que había fallado 2 contragolpes anteriores con intentos de mate. En este caso dejó el balón en bandeja suavemente. 11-2, ya se ha escapado la selección de Estados Unidos en apenas unos minutos. 9 de diferencia, 9 puntos de diferencia sobre la selección de Grecia, uno de los grandes en los últimos años del baloncesto europeo, del baloncesto FIBA, pero que evidentemente hoy tiene la rémora de jugar ante el equipo de Lenny Wilkens. De balón robado de manera espectacular por Gary Payton, que significó esa canasta en contraataque del jugador de Seattle Supersonics, que también acaba de renovar por el equipo de Josh Kall por 85 millones de dólares por 7 temporadas. Cifras millonarias, y cómo están aprovechando el tirón todos los jugadores que terminaban contrato, todas las grandes estrellas. Sí, este verano parece ser el verano listo e indicado para enriquecerse, quizá para los que se lo merecen, porque son las máximas estrellas, como tú dices, de la NBA, y están aprovechando ese tirón pues momentáneo y temporal de este verano. Ahí está jugando Panayotis Fasoulas y sacando la falta personal a Olajuwon, que ponía cara de asombro de no creérselo, el jugador de los Rockets. Y ahora recibe el ánimo al pasar de Charles Barkley. El partido se juega en Indianápolis, en el antiguo Market Square Arena, ahora denominado RCA Dome. La cancha en definitiva de los Pacers, el equipo del estado de Indiana. Y los libres anotados por Panayotis Fasoulas. Juega Estados Unidos con Gary Payton, no ha introducido ningún cambio con respecto al quinteto inicial. Lenny Wilkens, lanzamiento al hierro de Scottie Pippen, y por si valía, que no es el caso, ahí estaba Charles Barkley, personal de Economu, no, de Sigalas, en definitiva de Georgios Sigalas, otro habitual. Y ahí tienen a Fanis Christodoulou, el número 15 de Grecia, una auténtica mole, el que descubrimos hace ya muchos años en el Eurobásquet de Grecia en 1987, cuando ganó Grecia la medalla de oro, apoyándose en Nikos Galis, en Panayotis Giannakis, en Theofanis Christodoulou y en Panayotis Fasoulas. Tan solo superviven 2 hombres de aquel cuarteto fundamental del equipo griego. Sí, Nikos Galis se retiró de la selección en el año 91, pero bueno, tanto Fasoulas como Giannakis y Galis dieron el empujón importante a esta selección de Grecia para conseguir ese campeonato en su propio país en el 87, 2 años después un subcampeonato. Dieron el tirón inicial y ahora la verdad es que es un muy buen momento para el baloncesto griego, quizá el mejor organizado de toda Europa, y sacando una nueva generación que fue campeona junior mundial el año pasado y que les da muchísimas esperanzas. Recordemos que van a disputar sus primeros Juegos Olímpicos, los primeros de su historia, pero tienen una generación de jóvenes jugadores que, mezclados con estos hombres, Christodoulou, Fasoulas, incluso Giannakis, pues puede dar muy buenos resultados. Ellos son grandes competidores y no lo van a poner nada fácil. El baloncesto más millonario del mundo, después por supuesto de la NBA, y Estados Unidos, que se ha marchado en el marcador de una manera absolutamente sorprendente, no sorprendente, sino impresionante en los primeros minutos. Otro balón recuperado, buen rebote defensivo para Hakeem Olajuwon. Anteriormente vimos un robo de balón sencillamente majestuoso, uno más de Gary Payton. Ahí está jugando precisamente Payton, repartiendo ese balón a Olajuwon, poste bajo, le han hecho un 2 para 1. Tiene que sacar para el hombre que estaba abierto, canasta de Scottie Pippen. Están jugando a placer los hombres de Lenny Wilkens. Aplaude Grant Hill en el banquillo del Dream Team. Y es
Un partido de momento absolutamente apabullante el que está jugando Estados Unidos. 19-3, todavía sin llegar al minuto 5 de la primera parte. Scottie Pippen en el tiro libre. 23, 17 puntos de diferencia en apenas 5 minutos. Sí, con una media de anotación que proporcionalmente podría alcanzar, de seguir este ritmo, los 160 puntos en el partido. Algo verdaderamente espectacular. Y eso que la selección de Grecia ha puesto un quinteto eminentemente defensivo en cancha, pero un quinteto defensivo en el ataque estático. Y Estados Unidos, casi todos esos 20 puntos los ha conseguido de forma muy fácil en contraataques, sobre todo. Anotó Fanis Christodoulou en el anterior ataque de Grecia de 3 puntos. Falló Reggie Miller ahora su intento de three-pointer. Y la falta personal en definitiva de Panagiotis Fasoulas. Un hombre que no destaca precisamente por ser un gran anotador, aunque tiene un gancho con la derecha que tampoco está mal, pero que es fundamental a la hora de defender. Intimida por su gran capacidad para colocar tapones. Brazos larguísimos, envergadura tremenda de Fasoulas. Y también es un buen reboteador, tanto en defensa como en ataque. Acude con fiereza a por los rebotes ofensivos, pero hoy lo va a tener absolutamente difícil. Lo va a tener crudo con Olajuwon y posteriormente con David Robinson y Shaquille O'Neal. 22-6, 14 minutos y medio, algo más para llegar al descanso del quinto partido de preparación de Estados Unidos antes de los Juegos Olímpicos de Atlanta. Y ha ido increciendo, ha ido mejorando el conjunto de Lenny Wilkens, que empezó muy mal ante el combinado de la NCAA, ganando tan solo por 6 puntos, 96-90, pero que luego no ha tenido rivales ni en Brasil, ni en China, ni en Australia. Y hoy tampoco, en estos primeros minutos ante Grecia, está siendo arrollada. Un Gary Payton que ha robado 2 o 3 balones ya de manera sensacional, demostrando a Anthony Daimiel que es el mejor defensor de la liga y que a la hora de robar balones es prácticamente inigualable. Sí, sin duda, le llaman el guante de glove. Tiene unas manos rapidísimas, una intuición defensiva muy importante y va a ser, por estas características, una pieza vital, nos da la impresión, para Lenny Wilkens en este conjunto del Dream Team. Hubo falta personal de Reggie Miller, que cuenta con la confianza de Lenny Wilkens. Le está dando muchos minutos a pesar de que comenzó, como decíamos anteriormente, su participación en el Dream Team de manera irregular. Ha ido mejorando a lo largo de los partidos y hoy estaba claro que Miller iba a formar parte del quinteto inicial como deferencia de Wilkens por jugar en su propia cancha. El número 10, uno de los mejores tiradores de la NBA como es Reggie Miller, que juega en ataque, siendo defendido. Ahí está Olajuwon con Fasoulas, intimidó Fasoulas, ahí bien, Alex nigeriano. Miller para Charles Barkley, lanzamiento muy pasado de Barkley, el balón recuperado en última instancia por Olajuwon para Reggie Miller y fácil la canasta de Miller. Aplaude Mitch Richmond en el banquillo del Dream Team, uno de los destacados hasta el momento, el jugador de los Sacramento Kings. La superioridad reboteadora de Estados Unidos también es tremenda. Está muy solo Panagiotis Fasoulas, que es un hombre que ya está en la época descendente de su carrera, por así decir. Es un jugador ya de 33 años, un hombre que ha sido muy importante en el baloncesto europeo, en el baloncesto griego, y que, recordamos, también tuvo su experiencia en época universitaria en los Estados Unidos, en North Carolina State, a las órdenes del fallecido Jim Valvano. Y, por cierto, pues tiene el respeto de haber sido o haber estado incluido en el draft de 1986, elegido por Portland Trail Blazers, igual que Arvydas Sabonis e igual que Drazen Petrovic. Los tres fueron elecciones de Portland aquel año. Perfecto, ahí estaba Fasoulas precisamente en ataque, perdiendo el balón. Recupera Fanis Christodoulou, buscaba el alley-oop para Fasoulas, el gancho, ese gancho del que hablábamos anteriormente, y la canasta de Fasoulas perfecta. Ese gancho con el brazo derecho que acerca bastante a Grecia con respecto a lo que ha sido el partido. 24-11 para Estados Unidos. Grecia, que hasta hace poco solo anotaba de 3, como el último lanzamiento desde más allá de 6.25 que convirtió Giorgio Sigalas. Y ahora la violación en ataque de Hakeem Olajuwon. Vamos a ver repetida esa última acción del jugador de los Rockets. Esta fue una canasta anterior con asistencia de Olajuwon y 2 puntos para Reggie Miller. Juega, sube el balón, Bakatsias. Balón
balón en el poste alto para Fazulas, que se ha dormido en los laureles. Le robó el balón Reggie Miller, contraataque 4 para 2. Peyton al hierro, el rebote para Fazulas, que bajó perfectamente para subsanar su error anterior en ataque. Y las dificultades de Grecia, habituales en los rivales de Estados Unidos. Balón lanzado al hierro. Hizo ahí un extraño Charles Barkley. Finalmente canasta de Grecia, que se ha recuperado algo en estos últimos minutos. Vemos como ya hay 2 hombres del conjunto griego que han solicitado el cambio. Están a punto de entrar para ir dando descanso a los que están en pista. Buen rebote, buen balón recuperado por Panayotis Fazulas. Ha entrado en los últimos minutos en crisis, siempre entre comillas, el equipo olímpico estadounidense. Sí, ha despertado algo más Fazulas, que está siendo el jugador más destacado de su equipo, tanto en ataque como en defensa. En defensa todo el mundo le conoce, y en ataque ha sacado 2 ganchos de los que comentabas, típicos y clásicos en él, que además son muy efectivos. De un 23 se ha pasado a un 24-13. Es decir, un parcial de 4-10 a favor de Grecia en los últimos minutos, que ya es significativo. No porque vaya a tener opción de ganar el partido, sino porque al menos en esta franja, en este segmento temporal, Grecia está siendo mejor que el Dream Team, que se ha relajado después de un comienzo absolutamente fulgurante. Otro balón que recupera Grecia, Theofanis Christodoulou, jugador de un físico realmente portentoso, al que las lesiones en las rodillas no le han permitido llegar todavía más alto de lo mucho que ha volado. Uno de los jugadores mejor pagados de la liga griega, uno de sus grandes jugadores también de todos los tiempos. Canasta para Barkley. Sí, Christodoulou está sacrificando el hecho de jugar en un equipo con muchas menos aspiraciones. No es de los mejores, de los 3 o 4 mejores de Grecia, el Panionios, pero allí tiene un grandísimo contrato. Es de los mejores pagados. Por cierto, que esta temporada ha tenido diversos problemas con su club. Estuvo apartado del equipo en los 15 primeros partidos de la temporada. Bueno, en la primera parte de la temporada. Eso le hizo coger muchísimo peso. Siempre ha sido un jugador muy fuerte. Siempre, sí. Pero cogió muchísimo peso. Ya ha bajado algo. Aún así, en las estadísticas y en el pesaje anterior a estos Juegos Olímpicos, Christodoulou marca 125 kilos, con aproximadamente 2,2 metros de estatura. Sí, siempre le han sobrado kilos a un hombre muy fuerte, pero cargado de kilos, y sus rodillas frágiles de por sí. Canastón de David Robinson en el contraataque. Qué rapidez en la ejecución, cómo atrapó el balón en carrera tras el pase del compañero. Tuvo la habilidad suficiente de estamparlo con ese mate impresionante en la canasta de Grecia y sacar la falta personal. Fue el pase de Scottie Pippen, y qué rapidez, es eléctrico David Robinson, el almirante de los Spurs. Hablábamos de Panayotis Christodoulou, de Theofanis Christodoulou. Es Panayotis Fazulas el que se va ahora con 4 personales en apenas un minuto, algo que siempre le ha perjudicado. Es típico también de Fazulas. Típico de Fazulas, sus ganchos, sus tapones. Sí. Sus protestas a los árbitros después de las faltas personales, que también ha cometido muchas, como ha sido en el caso de hoy. Un vicio compartido con la joven estrella, sustituto de Fazulas en Grecia, Rentsias. El jugador que, como decía antes Anthony de Miel, fue elegido por Denver en primera ronda del draft del pasado mes de junio. Juega Grecia en ataque. Es Kakiusis precisamente el que intenta meter el balón interior para ese lanzamiento al hierro. Falló Dinos Angelidis, otro pívot habitual en los últimos años en la selección de Grecia. Recupera Estados Unidos con Grant Hill, que ha entrado. Ese pase realmente espectacular de Anthony Hardaway. Y nos habíamos quedado clavados con el comentario sobre Theofanis Christodoulou, que para mí, Anthony de Miel, podía haber marcado una auténtica época en el baloncesto, no solo griego, sino europeo, porque un hombre con ese poderío físico, con 2,03 de estatura y con un tiro realmente excepcional de media, de larga distancia, si no hubiese sido por sus lesiones, podría haber marcado una época. Ha llegado muy lejos, pero todavía podía haber sido un jugador muchos más logros en el baloncesto, incluso sí, con carisma o con categoría para jugar en la NBA. Pues sí, porque físicamente ha sido muy fuerte, de lo mejor de Europa, y esa es la característica que más ha echado en falta la NBA en los jugadores que ha encontrado en Europa tradicionalmente, y él lo ha tenido también muchísima calidad, muy buen lanzamiento, muy buen tiro, y es un jugador
que tiene ya 31 años, sus lesiones, como tú bien dices, le han hecho acusarlo mucho. Y por ejemplo España pues tiene no muy buenos recuerdos de Christodoulou, porque con sus triples ha completado partidos excelentes contra precisamente la selección española. Ha sido siempre uno de los verdugos. Ahora sin embargo falló ese lanzamiento triple Fanis Christodoulou, ese número 15 del conjunto de Grecia, uno de los veteranos ya del equipo heleno, uno de los que sigue sobreviviendo al paso de los años, algo que no han conseguido evidentemente ya los veteranísimos Nikos Galis, Panayotis, Giannakis, que estaba incluido dentro de la preselección, pero que no va a jugar este partido. Finalmente se quedó fuera. Sí, el año no empezó siendo bueno para Giannakis en Panathinaikos. Era suplente inicialmente de Pataboukas en el equipo griego, hasta que se lesionó Pataboukas y sí acabó la temporada como titular. Estaba en la preselección de Grecia para estos juegos y al final pues parece que se ha quedado fuera. Ha preferido, por supuesto, el técnico de Drinos a Albertis y a Bakatsias, como más o menos Albertis es pivot, pero Bakatsias en el puesto de base sobre todo, y acompañado por Kakiusis, un jugador un poco más veterano, muy rápido, y Pataboukas, que es el titular en Panathinaikos y que completó, podemos recordar, un muy buen mundial en Argentina, por ejemplo. Echaremos de menos al buenísimo Panos Giannakis, buen jugador, excelente persona, un veterano ya de oro de la selección griega y que por fin esta temporada pudo ser campeón de Europa, de la Liga Europea con su equipo, con el Panathinaikos en París ante el FC Barcelona. Por cierto, campeonato que también se pudo llevar el polémico en Grecia tan solo Dominic Wilkins. Juega Grecia en ataque, hay falta personal de Penny Hardaway cometida sobre Kakiusis, que le ganó en velocidad ahora al jugador de Orlando Magic, este número 9 Kakiusis, y Anthony Hardaway, que ha entrado en la rotación también. Karl Malone, Grant Hill, David Robinson ya está rotando a sus hombres. Lenny Wilkins, como es habitual, también lo está haciendo el técnico griego Makis Detrinos. Grecia, que tuvo su época dorada cuando era Kostas Politis el técnico, el entrenador, ese hombre que llevó a Grecia su primera y única medalla de oro en un Eurobásquet como el que comentábamos anteriormente en 1987 en el Palacio de la Paz y de la Amistad en el Pireo, en Atenas. Impresionante el aspecto del RCA Dome en la cancha de los Pacers en Indianápolis para presenciar el último partido del Dream Team 3 dentro de ese Dream Team Tour que ha venido efectuando a lo largo y ancho de Estados Unidos. Tiros libres que convirtió el jugador griego. Ahí está el técnico heleno, que tiene la suerte y la desgracia, por otro lado, de entrenar, de dirigir una selección polémica como es la griega, que ya tuvo un auténtico escándalo cuando en el viaje de ida a Estados Unidos empezaron a fumar todos los jugadores, como es habitual en ellos, con Fasulas y Christodoulou a la cabeza seguro, y se armó un escándalo, un revuelo tremendo. Sí, tuvieron problemas serios con la compañía aérea, incluso con el comandante o el capitán de vuelo. Y bueno, son jugadores de un carácter muy difícil fuera de las canchas, pero eso se convierte en una virtud dentro de una cancha porque son jugadores muy competitivos. Son ganadores al máximo. Y eso pues les va a ayudar mucho en esta su primera experiencia olímpica. Sus dos últimos compromisos internacionales han acabado con cuarto puesto en el europeo del año pasado, que les dio derecho a esta participación. Además, afortunadamente para ellos, porque a ellos se les daban muy mal los torneos preolímpicos cuando existían, de clasificación para las Olimpiadas, y después de que hayan sido sustituidos los preolímpicos y la clasificación para las Olimpiadas se consiga a través de los campeonatos de Europa, eso le ha venido mucho mejor a la selección de Grecia para conseguir su clasificación. También fueron cuartos en el Mundial de Toronto. Por cierto, en ese Mundial Grecia fue la única selección, el único equipo que consiguió dejar por debajo de 100 puntos a la selección de Estados Unidos. Era otro Dream Team, era el 2, bastante más flojo que este, pero eran profesionales de la NBA. En el Mundial de Canadá, evidentemente, Grecia, que va a perder ya por 20 puntos ante Estados Unidos, 38-18. Ese balón perdido,
que finalmente se lo dieron a Estados Unidos. Lanzamiento de 3, triple de Penny Hardaway, que no ha prodigado mucho el lanzamiento exterior en los partidos anteriores y que consigue su primer triple del partido, que significa el 41-18 a favor de Estados Unidos. Menos de 8 minutos para el descanso. Juega Grecia el tapón sobre Kakiusis. Va a recuperar Patabukas, otro de los veteranos del conjunto griego. El balón perdido por Franciscos Albertis, otro jugador del Panathinaikos, un hombre que con 2 metros y 6 centímetros tiene una gran versatilidad, puede jugar de 3, de 4, incluso también puede jugar como escolta, como 2. Una de las grandes realidades ya del baloncesto griego, al igual que su compañero de equipo Ekonumu, que no ha estado demasiado acertado, por cierto, en estos primeros minutos. Sí, ha sido el titular en esa posición de alero pívot o de 4, Ekonumu. Albertis, sin embargo, a sus 22 años, es de la generación nueva y de muchísima calidad del baloncesto griego. Es un jugador que, como bien dices, pues tiene muy buen lanzamiento, incluso de 3 puntos. Puede actuar tanto de alero como de alero pívot por el poste alto. Tiene su punto débil, sin embargo, en los tiros libres, algo que tendrá que mejorar, si es que lo mejora, o que tendrá que vivir con ello durante toda su carrera, como han decidido algunos otros jugadores, como Shaquille O'Neal. Anotó Mitch Richmond, que apenas ha entrado en cancha, ya ha lanzado y ha conseguido esa primera canasta. Buena suspensión del jugador de los Kings de Sacramento, que está presionando con toda la fuerza a ese hombre de Grecia que lleva el balón, Kakiusis, con problemas para pasar tanto que le regaló el balón a Penny Hardaway contra toques. Grant Hill. Era Grant Hill el que intentaba ese mate en carrera. Se elevó espectacularmente el jugador de los Pistons. Y ha habido falta personal de Rencias, precisamente, el número 14. Grant Hill en ese tipo de acciones es prácticamente imparable, porque desde el centro de la bombilla salta desde muy lejos y muy arriba. Era un mate para concurso del Slam Dunk de la NBA, pero finalmente no consiguió su propósito. Anota el primer tiro libre. Está jugando con toda la tranquilidad del mundo Estados Unidos, que tan solo se vio apurado dentro de esta gira, de estos partidos de preparación, precisamente por sus compatriotas, los universitarios, y en los primeros minutos ante Brasil y también ante Australia, aunque luego se escaparon, y de qué manera, en el electrónico. Han ganado los partidos ante las selecciones clasificadas para los Juegos Olímpicos con una pasmosa facilidad, algo que no sorprende evidentemente a nadie. Han hecho un 2 contra 1, casi un 3 contra 1. Angelidis, y finalmente le cayó la falta personal a Carmalón. 45-18. Ganando, por supuesto, Estados Unidos. Ahí está el pívot de 2-0-8. Uno de los hombres que también protagonizó un sonado traspaso hace algunas temporadas dentro de la fortísima, económicamente hablando, liga griega. David Robinson en el poste bajo. La canasta fácil de David Robinson ante precisamente Rencias, el hombre seleccionado en la primera ronda del draft, y que tendrá difícil de seguir así. Le queda mucho margen de mejora, pero tendrá difícil, por no decir de momento imposible, sustituir a Dikembe Mutombo, alfeireño. Vamos a ver ese mate de Grant Hill, ahora sí. Un Mutombo precisamente que ya no es jugador de los Nuggets. Acaba de firmar un contrato millonario, como no, con Atlanta Hawks, precisamente, el equipo del técnico de la selección olímpica. Lo que le faltaba a Atlanta para defender mejor todavía. Sí, lo que le faltaba con Mutombo, que es el pívot de los más intimidadores, si no el más intimidador de toda la NBA. Un excelente taponador con unos brazos larguísimos y unas manos grandísimas. En cuanto a Rencias, es un jugador de 20 años que, por lo menos en esta primera temporada, si no en alguna más, va a tener que acostumbrarse a la madera o al material de los banquillos de la NBA, seguro. Juega Estados Unidos en ataque con un quinteto en cancha ahora, integrado por ese hombre que convirtió el triple, Mitch Richmond. La canasta del jugador de los Kings. También está Penny Hardaway de Orlando Magic, Grant Hill de Detroit Pistons, Carmalón de Utah Jazz y David Robinson de San Antonio Spurs. Es el quinteto en pista ahora del conjunto olímpico estadounidense. Rebote en defensa para Mitch Richmond, el pase de costa a costa. Robinson, el mate del almirante. Buen pase, perfecto el envío de Mitch Richmond. Una de las grandes
sorpresas, entre comillas, también del equipo olímpico estadounidense. Uno de los hombres que mejor rendimiento le está dando a Wilkens. Sí, desde la posición de 2 también es desde la posición en la que más lucen los jugadores en un equipo con estas características. Lo ha hecho Reggie Miller, lo hace Mitch Richmond, porque casi todo el juego se basa en recuperación, en contraataques y en algún que otro tiro exterior. Pero tanto Miller como Richmond también en los últimos partidos han mostrado muy buen nivel. En la posición de 3, que era la que se comentaba que podía estar algo más huérfana después de la baja de Glenn Robinson, pues tanto Pippen como Barkley se reparten los minutos. Hubo una buena canasta ahora de Karl Malone, canasta también de Grecia, la contestación del equipo heleno. 56-25. Grant Hill de 3. Dentro, otro triple para Estados Unidos. Ahora le tocó el turno al líder de los Pistons de Detroit. Y en este partido sí que están empezando ya a mejorar de manera significativa los lanzamientos triples de los americanos. Sí, y de ahí que estén ya casi en los 60 puntos. No es el ritmo de los 5 primeros minutos de este partido, pero sí es un ritmo altísimo, pues yo creo que no van a tener problemas o van a poder alcanzar los 70 puntos después de 20 minutos de juego. Richmond para Robinson, canasta de David Robinson, el almirante, que se sacó el balón de la rodilla, prácticamente a la altura de las rodillas. Qué habilidad otra vez en el contraataque, es eléctrico de movimiento Robinson. Sí, se cruza la cancha en 4 o 5 zancadas que además, pese a su altura, da con una velocidad aplastante. Es rapidísimo, frenético en su juego, en sus transiciones, David Robinson. Qué bien llevó el balón una vez más Mitch Richmond. Hay que contabilizar la asistencia para el jugador de los Kings de Sacramento. Falló en el lanzamiento exterior. Grecia, el balón va a ser para Estados Unidos, y decíamos que una relativa sorpresa el rendimiento de Mitch Richmond. No porque no sepamos que es un grandísimo jugador, porque un hombre que promedia 21 puntos en los Kings de Sacramento, que es uno de los grandes anotadores de la liga. Tiene un nivel evidentemente excelso, pero fue uno de los hombres que entró en último lugar en la selección olímpica de Estados Unidos. Y vemos precisamente a Mitch Richmond lanzando ese pase, otra asistencia en este caso también para David Robinson. Fue el último hombre en entrar, al margen por supuesto de la inclusión por motivos obligados de Gary Payton. Sí, esa jugada que hemos visto repetida, el pase de Richmond y el mate, casi alley-oop desde una parte a otra de la cancha, Richmond a David Robinson, ha sido una jugada curiosa porque llegaba precedido de un lanzamiento de Angelidis desde la parte más lejana al aro, desde la línea de 3 puntos, en la perpendicular al tablero del conjunto de Estados Unidos. Lanzó, falló, cogió el rebote Richmond. En ese momento David Robinson estaba también debajo de su tablero, como corresponde a su posición, buscando el rebote, bloqueando rebote. Y con una diferencia de bastante espacio empezaron a correr los dos, Angelidis y Robinson llegó mucho antes para recoger el balón y anotar hacia abajo. Buena canasta triple de Albertis, el jugador del Panathinaikos. Está jugando en ataque Hardaway para Karl Malone. Buen tapón del propio Albertis al cartero de Utah Jazz. Amagó de 3 Penny Hardaway. El pase al público. Y decíamos que el motivo obligado por el que entró Gary Payton en la selección fue la lesión del jugador de los Bucks de Milwaukee, como hemos comentado en algún que otro partido, en concreto la lesión de Glenn Robinson. Eso posibilitó la entrada de Gary Payton en esta plantilla de estrellas, esta plantilla de 12 hombres que comanda Lenny Wilkens, y en la que Gary Payton está siendo en estos 5 partidos de preparación uno de los hombres destacadísimos. El multimillonario jugador, como decíamos antes, de los Supersonics de Seattle, donde jugará las próximas 7 campañas después de su reciente renovación. Querían los Rockets, quería media NBA, pero fundamentalmente los Rockets de Houston, y al final ha preferido quedarse a la vera de George Karl, el ex técnico del Real Madrid. Está Mitch Richmond sirviendo para Scottie Pippen. Pippen para Richmond, de nuevo balón para Karl Malone. Ahí está el de Utah Jazz lanzando y anotando. Está mejorando mucho en este partido Karl Malone, que ha sido, junto a su compañero de equipo John Stockton, de los hombres menos afortunados, menos acertados en los 4 partidos anteriores. Vemos la secuencia al completo, cómo se fue con inusitada facilidad de la defensa de Nikos Ekonomou. Y puede ser jugada de 3 puntos para The Mailman.
3 puntos, en efecto, 2+1 a Karl Malone. Hoy está más entonado, ¿eh? Hoy está bastante mejor, ha aprovechado muy bien esa jugada que también se le da de el reverso y el salto hacia atrás, buscando lanzamientos de 3 o 4 metros. Y no han podido hacer nada ni Rencias primero ni Economou después, que han sido los hombres encargados de marcarlo. Está otra vez el hombre del guante, Gary Payton. Cómo se nota. Qué balón robado entre Gary Payton y Mitch Richmond. Espectacular al jugador griego. Vemos a David Robinson, que parece que tiene algún problema. Estaba hablando al menos con uno de los trainers, de los fisioterapeutas del conjunto olímpico de Estados Unidos. Este es el hombre con las manos más rápidas del Dream Team y casi de toda la NBA, que tiene un rival que es también excelso. Es el mejor anotador y también mucha gente dice que es el mejor defensor, Michael Jordan. Sí, no es nada fácil competir frente a un hombre como Michael Jordan, que ha sido nombrado mejor defensor e incluido además en los quintetos de mejores defensores, pues año tras año, incluido este además. Un hombre también de manos muy rápidas, de pies muy rápidos, de cabeza muy rápida. Payton jugándosela, el rebote y la canasta con absoluta facilidad para Karl Malone. La verdad es que, exceptuando a Australia, que también fue batido en toda regla por Estados Unidos por más de 40 puntos de diferencia, el resto de los conjuntos salen como acomplejados ante Estados Unidos. Luego van a perder por 40, por 50, por 60, pero Grecia no está dando esa sensación de equipo ganador, de equipo con carácter, como hizo Australia a pesar de la paliza que recibió. Sí, lo que pasa que a mí me da por pensar otra razón, más que acomplejado quizá el equipo griego se esté tomando este partido como lo que es, como una sesión preparatoria, asumiendo la inferioridad con respecto al Dream Team. Seguro que cambiará o cambiaría mucho la cara este conjunto de Grecia de enfrentarse al conjunto norteamericano ya en competición oficial en los Juegos. Está jugando Grecia en ataque, buscando canasta, buscando llegar a los 30 puntos. Ahí están los 2 puntos que ha convertido Giannoulis, un hombre que tiene afición en la grada, porque antes veíamos fugazmente una pancarta en la que estaba escrito su nombre. Un aficionado o algún familiar está en Indianápolis presenciando este partido entre Estados Unidos y Grecia. Así se llevó de esa manera tan fácil Olajuwon el balón para Gary Payton, que no será ya su compañero en Houston. Qué balón perfectamente servido por Gary Payton. Olajuwon en primer plano, jugador nacido en Nigeria y que abrió la veda a los jugadores africanos en la NBA. Posteriormente llegó el sudanés Manute Bol con 2 metros y 31 centímetros. Estuvo durante varias campañas en la NBA, fundamentalmente los Bullets de Washington, y después el zaireño Dikembe Mutombo, nombre formado en la Universidad de Georgetown, 5 años en Denver y a partir de la próxima campaña, como decíamos antes, en Atlanta Hawks. Cambio de un contrato también multimillonario, cómo no. Han robado, pero hay falta personal ahora sobre Kakiusis. Ha metido la mano el guante Gary Payton, el jugador nacido en Oakland, en el mismo vecindario que Jason Kidd, el jugador de Dallas Mavericks, del cual es gran amigo. Y el banquillo de Grecia con los rostros que lo dicen absolutamente todo en este quinto partido de preparación del Dream Team 3. La tercera versión del sueño americano, del equipo de ensueño del baloncesto profesional. Por cierto, que el amigo de Payton, Jason Kidd, fue el que ocupó la posición de titular en el partido de las estrellas último disputado en San Antonio, algo que también fue motivo de polémica porque muchos consideraban que el propio Stockton o Gary Payton podían o habían hecho más méritos para ser titulares en ese equipo de la Conferencia Oeste. Y bien comentó Payton que si no podía ser él el jugador titular del equipo del oeste, que al menos le quedaba el consuelo de que lo fuera su gran amigo Jason Kidd, base de los Mavs de la Arena Arena de Dallas. Hay tiros libres precisamente para el hombre del que estamos hablando, para Gary Payton, que con Shawn Kemp forma un dúo absolutamente demoledor en los Supersonics de Seattle y que han llevado al equipo del estado de Washington a la propia final de la NBA, que presenciaron ustedes en directo, por supuesto, en Canal Plus. Balón perdido por Grecia, falta personal, la tercera. Gary Payton
74 Estados Unidos, 33 Grecia. De seguir así, la paliza que puede recibir el cuadro heleno va a ser de las que marquen época, incluso superando las cosechadas por este orden cronológico: Brasil, China y Australia, los otros 3 sparrings de este Dream Team. Olajuwon, que reboteó un segundo para el final, se va a acabar dentro del tiempo. Ese triple que no entró. Finalmente al hierro. Terminó la primera parte del último entrenamiento del Dream Team 3, con una diferencia abismal para los hombres de Lenny Wilkens. Ahí está Reggie Miller, el héroe de Indianápolis, el héroe de los Pacers. Y el resultado en el descanso: Dream Team 74, Grecia 34. Esta noche es la selección de Grecia que está siendo batida en todos los terrenos. Recuerden que en el descanso vence Estados Unidos por 40 puntos de diferencia. Vamos camino, Anthony Daimiel, de récord. Pues sí, sobre todo debido a la anotación de Estados Unidos. 74 son muchos puntos para 20 minutos de juego. Hemos visto los datos estadísticos al final de la primera parte: 62% de acierto de los lanzamientos para el Dream Team. Gran parte de esas canastas han sido en contraataque, desde debajo del aro, pero es que además en los triples, que había sido una nota discordante en los partidos anteriores, han estado en 4 de 6, también buenos porcentajes. Y en el aspecto reboteador también la superioridad es absoluta: 27 rebotes Estados Unidos, 9 Grecia. Por primera vez en este partido han entrado estos dos hombres, Shaquille O'Neal y el jugador al que tenía la imagen anteriormente, el base de Utah Jazz, John Stockton, que con Reggie Miller, Scottie Pippen y uno que nos falta y que vamos a descubrir de un momento a otro cuando nos sirvan la imagen, conforman el quinteto inicial que ha puesto en liza a Lenny Wilkens para esta segunda parte. No habían entrado anteriormente, les había reservado en los primeros 20 minutos Lenny Wilkens tanto al jugador de Utah Jazz como al todavía, y hay que decirlo día tras día porque está a punto, parece ser, de firmar por los Lakers, al todavía jugador de Orlando Magic, Shaq O'Neal, Shaq Attack. Es Charles Barkley, el hombre que integra, que completa ese quinteto en pista de Lenny Wilkens en esta segunda mitad. Kakiusis por parte de Grecia, subiendo el balón, también ha entrado Christodoulou, vemos también a Panayotis, Fasoulas, está también Albertis. Nos falta un hombre por parte de Grecia para formar este quinteto en pista, este quinteto inicial. Giorgio Sigalas, de la segunda mitad, pues el que nos faltaba. El jugador número 8, por cierto, un hombre que ha sido invitado a un campus de entrenamiento de los New York Knicks una vez que acaben los Juegos Olímpicos. Knicks que se han reforzado de manera impresionante de cara a la próxima campaña. Lo comentábamos también en un partido anterior de preparación del Dream Team con Larry Johnson de Charlotte Hornets, que ha sido intercambiado por Anthony Mason y Bradley House, y también con dos jugadores seleccionados en el draft en primera ronda: John Wallace de Syracuse y Walter McCarthy de Kentucky, lo que convierte a los Knicks en un claro aspirante al título, al anillo de la NBA la próxima campaña. No hay ningún representante, por cierto, en el Dream Team de New York Knicks. Se quedó fuera esta vez Patewin. Sí, ya no había más posiciones de pivots para tantos que hay de calidad. Como 4 juega mal. Sí, no hubiera desentonado para nada. Jugador nacido en Kingston, en Jamaica, nacionalizado estadounidense hace ya muchos años. Grecia juega en ataque, intenta avistar la canasta de Estados Unidos, que cada vez la ve más lejos y más lejos. Ahora lanzamiento al hierro, rebote que le ha caído en la mano a Charles Barkley, pase para Scottie Pippen, se para en la línea de 3 el jugador de los Bulls de Chicago, reparte para John Stockton, penetró por carril central, dejó Stockton para Pippen, Albertis que le sigue, a punto de perder Pippen. Reggie Miller de 3, Reggie Miller, triple, el jugador de los Pacers, que se conoce esa cancha al dedillo, que está afinando, como ya nos hizo ver en el partido ante Australia, su punto de mira. Buen balón excepcional robado por Charles Barkley. Atención a la canasta, que nos sorprendió Charles Barkley, que suele conseguir mates espectaculares y que dejó
ese balón suavemente. A él le gusta sorprender. Sí. Está jugando de 4 y en esta ocasión, en este partido, el puesto de 3 se lo intercambian Grant Hill, que es un hombre muy polivalente al que Lenny Wilkens puede utilizar como 2 o como 3, y Scottie Pippen, que parece que va a ser el titular desde esa posición. O'Neal, canasta suave también de Shaq Attack para lo que suele ser habitual. 83-40. Sigue creciendo la diferencia a favor de Estados Unidos. Grecia prácticamente no se acerca a la canasta del conjunto estadounidense, y como ha sido habitual en los partidos anteriores del Dream Team, los puntos de Grecia, en este caso debajo del tablero estadounidense, casi inexistentes. Sí, vuelve a ser superioridad absoluta la que tiene el Dream Team sobre cualquiera que han sido hasta ahora, cualquiera de los que han sido sus rivales. En puntos en la pintura, como ellos le llaman, o traslucen esa diferencia en el juego interior entre uno y otro equipo. Stockton, defendido por Kiakiusis. Robinson con Fasulas, lo tiene difícil ahí. Panayotis Fasulas, que está bailando evidentemente con la más fea en este choque, porque defender primero pues va a ser la quinta. Se ha cansado ya de sufrir, de padecer, de ser torturado. La quinta de Panayotis Fasulas, eliminado cuando queda toda la segunda parte. Algo que no es nada extraño, como comentábamos en la primera mitad. Pero hoy al menos tiene una disculpa clara. Se las ha visto en la primera con Hakeem Olajuwon, que fue el titular, posteriormente con David Robinson, y ahora unos minutos con Shaquille O'Neal. Demasiado. Sí, Fasulas siempre ha cometido muchas faltas personales. En este partido no deja de ser un entrenamiento y puede que se haya quitado del medio enseguida para no ser demasiado cómplice o participante de este resultado escandaloso ahora favorable a la selección de Estados Unidos. No le debe quedar mucha carrera en la selección a este hombre, ya a sus 33 años. La nueva generación de Grecia la integran jugadores como Rensias, como Albertis, como el propio Sigalas, que aunque tiene 25 años todavía le queda mucho por recorrer, y como otro jugador, Karagutis, que al final tampoco ha podido venir en esta selección griega, un jugador también de 20 años, de muchísima calidad, pero que ya a tan temprana edad está muy castigado por las lesiones. Estados Unidos, que juega en ataque. Grecia, que perdió el balón anteriormente por medio de Sigalas precisamente. Y veíamos focalmente cómo Estados Unidos se está lanzando perfectamente desde más allá de 6.25, 4 de 5. Ahora falló Reggie Miller, que le pudieron hacer falta personal en el lanzamiento. Ya son 4 de 6. El enfado de Barkley, como siempre, lanzando el balón lejos. Vamos a ver repetida la secuencia. Luchaba por ese balón Charles Barkley en ataque. Arrolló, y no es fácil, a Fanis Christodoulou. Y le cayó la falta personal al jugador de Phoenix Suns. Como siempre ahora se dedica a increpar a los árbitros, algo habitual también en el jugador formado en la Universidad de Auburn. Kiakiusis. Otra diferencia realmente espectacular, 39 en rebotes. Sí, no ha capturado ninguno Grecia lo que llevamos de segunda parte. Es que no se acerca, como decimos, ni a la canasta de Estados Unidos. Albertis con el otro número 10, Reggie Miller, personal del jugador de los Pacers. Ahí está el alero del equipo de Indianápolis. 85-40. 45 de diferencia. Faltan 16 minutos casi para llegar al final del partido. Y ya ha conseguido 85 puntos Estados Unidos. No sé yo, Anthony, si en este partido todavía están jugando más a placer todavía los hombres de Lenny Wilkens que ante la selección de China, que hasta el momento había sido el rival más flojo. Pues esa es la impresión que da. También da la impresión de que el entrenamiento y la conjunción está ayudando mucho a este equipo. Es algo también supuestamente lógico. En el primer partido, en el que más apuros pasaron frente a la selección de universitarios, y luego progresivamente han ido demostrando que se hallan mucho más conjuntados y que están desplegando más perfectamente el juego indicado por Lenny Wilkens. Perdió Estados Unidos ahora en ataque porque buscaban realmente la floritura con Scottie Pippen, que se está haciendo especialista en estos partidos de preparación en esas lides. Y otra vez los problemas, la impotencia de Grecia para atacar la canasta. Ahora Christodoulou de 3, triple de Fanis Christodoulou, que no se lo pensó, para utilizar ese recurso de los pobres, el recurso de los modestos,
cuando juegan ante un equipo eminentemente, infinitamente superior, tal como hicieron Brasil con Oscar Smith a la cabeza, China y Australia con el base Shane Hill. Le metió 8 canastas triples de 13 intentos a todo un Dream Team. 8-7-4-3. Sigue ese quinteto en pista formado por John Stockton, Reggie Miller, con Barkley, con Pippen y con Shaquille O'Neal. Le da minutos ahora a estos jugadores Lenny Wilkens. Tapón de Reggie Miller sobre Economou. Impresionante el tapón de Miller. Y ahora no pudo atenazar el balón. Miller, que es un jugador que desde su época primero de instituto, luego de universidad y en profesionales siempre ha destacado en el juego ofensivo de sus equipos. Magnífico tirador, penetrador, rapidísimo en los contraataques, pero que en su experiencia en los Pacers con Larry Brown ha adquirido o ha perfeccionado unas condiciones defensivas impresionantes y ahora mismo ya es un muy buen recuperador de balones. Fue a Sigalas, no a Economou, ese tapón de Reggie Miller al número 8, Giorgio Sigalas. Ha entrado con el número 4, uno de los titulares, Bakatsias. Balón perdido por Bakatsias, precisamente contraataque para John Stockton. Vale la canasta del jugador formado en la Universidad de Gonzaga. Auténtico alma, corazón y vida de los Jazz junto a su compañero Karl Malone, que está en el banquillo en esta segunda parte después de unos primeros buenos minutos. 14 robos por 4 de Grecia, 14 Estados Unidos, lógicamente muchos de ellos de Gary Payton. Lanzamiento de Alberti, balón al aro. Por fin un rebote ofensivo con palmeo que no se convirtió en canasta, pero ya es algo. El triple que se le ha salido directamente a Reggie Miller y la canasta para Charles Barkley. 31º rebote para Estados Unidos. Está más que doblando en esa faceta a la selección helena. Albertis para Christodoulou. Pase para Albertis, no quiso lanzar de 3. Ahí está Christodoulou intentando irse de la defensa de Scottie Pippen. Lanzamiento desde el tiro libre, se le encogió la muñeca Rencias. Jugador que estará siendo seguido muy atentamente. Bueno, él confiará no estar siendo muy seguido, sí, porque la verdad es que ha estado bastante mal en los minutos en los que ha actuado. Le recordamos un lanzamiento en la primera parte que no tocó ni aro. Este lo ha tocado muy suavemente desde fuera y el teóricamente próximo jugador de la NBA, Rencias, pues se le ve muy empequeñecido frente a estas grandes estrellas del baloncesto profesional norteamericano. Es que si no, los Nuggets de Denver van a impugnar el draft y van a pedir que se repita. Y no tuvo una actitud muy deportiva. Le lanzó el codo Barkley al número 7 de Grecia, Papanikolaou. Muy mal por parte, una vez más, del jugador de los Suns, que ya tuvo varios problemas y varias actitudes antideportivas en el choque ante Australia, fundamentalmente encarándose con Mark Bratske, el pívot, y sobre todo con Shane Hill. Sí, Shane Hill lo hizo casi todo en aquel partido. Metió 8 triples y aún tuvo tiempo para enfadarse o discutir con bastantes jugadores del Dream Team. Aunque daba la impresión, no sé si era... ¿no? Sí, Gary Payton andaba por ahí, sí, Karl Malone también. Daba la impresión de que siempre tenía razón el pequeño, por lo menos inconscientemente nos poníamos de parte del jugador, del débil en este caso, del jugador de Australia. El auténtico damnificado, Shane Hill, el sucesor de Phil Smith en el puesto de la selección de base de la selección australiana y en su forma de jugar, porque más que llevar el balón, más que dirigir como un point guard, un escolta tirador. Vaya mate impresionante, qué jugada de Scottie Pippen. Y casi no le hemos visto los pies en ese reverso. Se ha movido rapidísimo, apoyándose y ayudándose en la línea de fondo, y además ha podido soltar su larguísimo brazo derecho para anotar un espectacular mate. Lo hemos comentado en estos partidos de preparación, y es que siempre en los mates esa capacidad de salto del jugador de Chicago Bulls le hace situar el codo a la altura del aro. Le sobra medio brazo para conseguir los mates. La jugada más espectacular del partido, sin duda alguna, ese mate estratosférico de Scottie Pippen. Cuando sube el balón John Stockton, no ha introducido, sigue con ese quinteto en pista Lenny Wilkens. Al final lo arregló Giannoulis con una canasta a medio gancho, pero han sido los momentos más espectaculares de esta segunda mitad y los que han hecho levantarse al público, como en esta ocasión O'Neal. El mate de Pippen, un posterior tapón
de Shaquille O'Neal a Papanikolaou, luego vino la canasta de Giannoulis y ahora un nuevo mate de Shaquille. Ya está en 50 puntos la diferencia al favor del Dream Team de Estados Unidos. El equipo de ensueño, versión número 3. Y la pesadilla que está sufriendo el conjunto de Grecia. Yo sigo insistiendo, Anthony de Miel, en que la diferencia pues puede ser más o menos parecida, aunque de seguir así va a ser superior a la que sufrió Australia. Una secuencia más impresionante del mate de Scottie Pippen, pero la actitud con la que salieron a la cancha los australianos no tiene nada que ver con esta que están mostrando los griegos. Los australianos estuvieron dentro de la batalla, plantaron cara dentro de sus posibilidades, pero los griegos están absolutamente idos. Sí, pelearon muchísimo más los australianos, incluso hicieron herir el orgullo de los norteamericanos. Han sorprendido mucho menos los griegos a los jugadores estadounidenses, que han querido poner tierra de por medio desde el primer minuto del juego. Hay timeout, hay tiempo muerto en Indianápolis, en lo que significa el quinto entrenamiento del Dream Team de Lenny Wilkens. Y también hay camisetas de USA Basketball para las cheerleaders. Con buen nivel, por cierto, las cheerleaders de los de Indiana. Nivel de baile. Y algún que otro nivel también. Amenizando los tiempos muertos en Indianápolis. E intentando dulcificar un poquito la derrota, la gran paliza que está sufriendo uno de los grandes de Europa en los últimos años, como es el baloncesto, como es la selección griega. El baloncesto más millonario del mundo, por detrás de la NBA, a la que le ha robado, le ha hurtado, entre comillas, alguna que otra figura de segundo orden, eso sí, en los últimos años. Pues sí, ya por ejemplo, final, eso sí. Sí, Roy Tarpley, Dominic Wilkins. Tarpley aprovechando sus suspensiones por la drogadicción o por problemas de alcohol en la NBA, y Dominic Wilkins pues aprovechando una grandísima oferta económica. No se sabe todavía, parece que tiene un año más de contrato, no sabemos si continuará en Grecia, pero consiguió el máximo entorchado continental en su primera experiencia, en su primer año de baloncesto europeo. Wilkins, que tiene problemas legales con su equipo, el Panathinaikos. A la tercera, Shaquille O'Neal, a ver quién osa meter la mano. Se enfadó consigo mismo el jugador de Orlando Magic. Sí, este es el tapón anterior. Tremendo, para romperle la muñeca al jugador de Grecia. En este caso a Demetrios Papanikolaou. Jugador número 7, 2 metros. Galero. Bueno, ha anotado el tiro libre, pero él, si antes insistía en meterla... Sí. Si él si antes insistía en meter la canasta hacia abajo, era para no tener que pasar por esta línea de tiros libres, porque al final lo ha arreglado Reggie Miller, pero casi siempre falla alguno de los que intenta. Porque ya en algunos partidos de preparación de los que estamos presenciando hemos observado una mejoría en los tiros libres de Shaquille O'Neal, que ha estado en temporada regular muy por debajo del 50% de acierto en los tiros libres. Jugada de Christodoulou, solo él sabría lo que quería hacer. Está rodeado por un bosque de brazos y piernas, y el balón para Estados Unidos, que entrena una vez más, en este caso ante Grecia. John Stockton llevando las operaciones ahora. El balón interior de Scottie Pippen, que buscaba Shaquille O'Neal. Había cometido 3 segundos en zona. Ha vuelto en Grecia Bakatsias, que fue el base titular. Es un hombre que es base y escolta, ese número 4, que es un gran perro de presa, un gran defensor exterior, marrullero en muchísimas ocasiones, pero al fin y al cabo un buen director de juego. Es jugador del Olympiacos. Sacó la falta personal de Demetrios Papanikolaou. La falta personal de este hombre, de Shaquille O'Neal, el jugador de 2 metros 16 centímetros entre Grant Hill, el base escoltalero, lo que se quiera, de los Pistons de Detroit. Se sienta Scottie Pippen, que juega los minutos que está en cancha, Anthony, con una suficiencia total, el jugador de los Bulls. Sí, además en sentido, dicho sea esto de suficiencia. Sí, es muy difícil verle desentonar en estos encuentros. Fue algo criticado por su bajo nivel en alguno de los primeros encuentros de las finales de la NBA de este año, pero luego lo arregló todo con un último partido excepcional, y es un jugador que físicamente es un portento, y en los malos momentos de lanzamientos
o de malas rachas de tiro, no los acusa tanto, debido a que, sobre todo físicamente y con trabajo, es un gran trabajador también en los entrenamientos, pues enseguida corrige esas malas rachas. De izquierda a derecha, Bobby Cremins, el técnico de Georgia Tech, Jerry Sloan, el técnico de Utah Jazz, el primero lógicamente de la Liga Universitaria, el segundo de la NBA, Lenny Wilkens, el head coach, el máximo jefe del equipo técnico de Estados Unidos, y a la derecha, más a la derecha de Lenny Wilkens, el cuarto técnico, en concreto Clem Haskins, coach, el entrenador de la Universidad de Minnesota. Bobby Cremins, por cierto, que en Georgia Tech ha tenido el honor de entrenar este año pues a dos jugadores excepcionales que han entrado también en el draft, Stephen Marbury y Drew Barry, el pequeño de los hermanos Barry. Stephen Marbury, que fue seleccionado por Milwaukee Bucks, pero que le cambió acto seguido, minutos después, por Ray Allen, el escolta alero de Connecticut, también puede jugar de base, que había sido seleccionado por Minnesota. Marbury jugará en los Timberwolves con su amigo Kevin Garnett. Y ahí está nuestro amigo Vasilis Skointes, de la televisión griega, amigo de esta casa y que está siguiendo el partido en Indianápolis, el partido de su selección. Decíamos, Marbury terminará jugando en Minnesota con Kevin Garnett, Ray Allen en Milwaukee y Drew Barry, que fue seleccionado por Seattle Supersonics. Sí, efectivamente. Segunda ronda en los últimos puestos ya. Sí, la familia Barry vive en California, pero estaban Drew Barry sobre todo seguido muy de cerca por los ojeadores del staff técnico de Seattle Supersonics. Por cierto, después de esa pareja también confirmada de Marbury y Garnett, hay que decir que se vislumbran muy buenas parejas base-pivot, sociedades base-pivot en equipos del norte, como la ya comentada también en Toronto Raptors. Damon Studamaya y Marcus Camby, el ex pivot de la UMass, de la Universidad de Massachusetts, una de las mejores esta temporada en la liga universitaria. Juega allí en Stockton, se divierte Estados Unidos. Mitch Richmond de 3, un mal lanzamiento del jugador de los Kings de Sacramento, uno de sus escasísimos errores en estos 5 partidos de preparación del Dream Team 3. Panis Christodoulou lanzando también de 3. Muy pasado también el envío del jugador de Panionios. El contraataque llevado por Shaq O'Neal. No fue lo suyo el pase que buscaba Carmalón. Stockton de 3. Triple de John Stockton. No ha prodigado tampoco mucho el lanzamiento en estos 5 partidos de Estados Unidos. Es curioso porque en los libretos y manuales de los directores técnicos de la NBA aparece que para formar un buen equipo lo mejor es tener un buen base y un buen pívot. Y sin embargo los campeones, los Chicago Bulls, pues carecen de un base y tienen por pívot pues a un jugador australiano como Luke Longley, que no es mal jugador pero que tampoco destaca en ese equipo. No está desde luego ni en la primera línea ni siquiera en la segunda de los grandes pivots de la NBA, aunque ha ofrecido un gran rendimiento, eso sí, dentro de sus posibilidades a los Bulls. Así son las cosas, pero claro, teniendo a Jordan, a Pippen y a Rodman, también está todo dicho. Y tú, con Andrés Montes, lo pudiste ver in situ en las finales de la NBA. Sí, no les hace falta nada más. Ojalá lo tuviera Grecia. Estará pensando su técnico, Makis Dendrinos. Una selección, Elena, que está ofreciendo, dicho sea por supuesto, entre comillas, una pésima imagen ante el Dream Team. Es que, eso sí, como comentaba anteriormente Anthony Daimiel, evidentemente este es el 5.º partido del equipo de Lenny Wilkens, nada que ver con el que les enfrentaba a los universitarios estadounidenses en el primer choque que también tuvieron ocasión de presenciar en Canal Plus. Ahora están ya muchos más rodados estos hombres, que por primera vez, algunos de ellos, la mayoría juegan juntos. Sí, y además se puede ir preparando al telespectador de Canal Plus y de Sportmanía para la competición de baloncesto de los Juegos en 2 aspectos. En lo que es el grupo A, donde podrán ver teóricamente los enfrentamientos del Dream Team, paseos ante selecciones inferiores y la incógnita de los partidos ante Croacia y Lituania, en la medida en la que puedan ofrecer algo de resistencia a estos 2 equipos, y una lucha sin cuartel en el grupo B por la clasificación, donde Yugoslavia parece muy superior y donde luego hay una baraja de 4 equipos: Grecia, Brasil, Puerto Rico y Australia, equipos de calidad, y donde uno de ellos se tendrá que quedar fuera.
Va a ser tremenda. No nos olvidemos de Corea del Sur, que también está ahí, pero que teóricamente debe quedarse o no debe alcanzar la clasificación para la siguiente ronda. Aunque ya han demostrado equipos débiles como Angola, como China, como incluso los propios coreanos, que en un partido, pues si su rival, aunque sea superior, a su rival no le salen las cosas y ellos juegan al máximo, pues son capaces de dar la sorpresa, como bien sabe por desgracia España, que perdió en el 92 en Barcelona ante la Angola de Jean-Jacques Conceição, que quiere fichar, por cierto, el Caja San Fernando de Sevilla como jugador comunitario, puesto que tiene pasaporte portugués, aunque juega con Angola, o en el Mundial de Toronto, la selección ya de Lolo Sainz, que perdió ante China. Sí, esas dos selecciones van a estar además en el mismo grupo, en el grupo A, en el mismo de Estados Unidos, en los Juegos Olímpicos de Atlanta. Y Angola parece que sufre problemas de cambio generacional, aunque Conceição, quizá, como tú bien dices, próximo jugador de la Liga CB, estará en los Juegos para liderar a esta selección africana, que además es la principal representante de este continente de África en los máximos eventos baloncestísticos. En el que nunca, en la selección de Nigeria, me estaba refiriendo, que nunca llegó a jugar Hakeem Olajuwon, como fue durante algunas temporadas el sueño de los dirigentes de la Federación Nigeriana, cuando todavía conservaba su pasaporte Olajuwon, y había otros jugadores de aquel país que podían haber hecho pues una selección ciertamente respetable, como fue el caso de Yomi Sangodeji, un nigeriano que jugó en la Liga Española, precisamente recomendado por Olajuwon. Hay tiros libres para Grant Hill. República Centroafricana también dio a un hombre como Labodrama, el sudanés Manute Bol, pero son selecciones que nunca han llegado a poder competir, por lo menos últimamente, con Angola en la clasificación para estos eventos. Pero los entendidos dicen que cada vez que es un baloncesto que evoluciona más rápido que los demás, en cuanto, o en la proporción en la que van conociendo más y van distribuyendo mejor la práctica de este deporte. Incluso ahora mismo en Canal Plus está emitiendo una película, Una tribu en la cancha, cuyo argumento pues trata de eso precisamente, del reclutamiento de jugadores africanos por parte de las universidades norteamericanas. De ya hay unos cuantos. Suecia, que está deseando que termine el partido, que va a significar ya la despedida en la fase preparatoria del cuadro que adiestra Lenny Wilkens y que tiene ante sí el reto que ha comentado Anthony Demian en algún partido emitido en Sportmania. Tiene el reto de ganar la medalla de oro. Comentabas cómo les retó Chuck Daly sin pedir ni un solo tiempo muerto, ¿no? Así es, ese es el reto de Chuck Daly hacia su gran amigo y compañero, por ejemplo, en los Juegos de Barcelona, Lenny Wilkens. Ganar la medalla de oro sin solicitar ni un solo tiempo muerto. Veremos si Yugoslavia, Croacia o Lituania son capaces de forzar al menos algún tiempo muerto de los estadounidenses, e incluso, para que prime la competitividad, si son capaces de poner en apuros, aunque sea durante algunas fases del choque, a esta fortísima selección de la NBA. 106-50. Gana el Dream Team 3 a la selección de Grecia. 15 de 48 Grecia. Un 31% tan solo en tiros de campo. El doble para Estados Unidos. Está dominando una vez más todas las facetas del juego. Grant Hill, Malone, Richmond, Payton y O'Neal. Es el quinteto ahora en pista del cuadro de Wilkens. Contraataque, todos para nadie. Y ahí está la jugada para Gary Payton. No salió también como otras veces en las que lo hacía precisamente Scottie Pippen. Sí, o si llega a ser al revés hubiera quedado mejor, porque Grant Hill seguro hubiera tenido tiempo en el aire para recoger el balón y para hundirlo hacia adentro. Es mucho más bajito en centímetros Gary Payton, y si no, tiene menos capacidad tanto de matar como de salto, y tuvo que completar la acción con una bandeja. 108-50, y de exhibir en los Juegos Olímpicos una superioridad parecida a la que está mostrando el Dream Team en estos partidos de preparación, pues yo no sé si la FIBA llegará a replantearse otra vez el hecho de que vayan universitarios y no profesionales de la NBA a los Juegos. Sí, les costó muy caro el susto del 88, o la superioridad de aquella Unión Soviética. Liderada por lituanos. Liderada por todos ellos. Sobre todo por Sabonis, que se comió literalmente a David Robinson. Ahora han disfrutado deportiva y publicitariamente del Dream Team durante algunos años, y suponemos que esto ya no cambiará, porque las intenciones del COI
proporcionalmente y cada vez más, además, es que a los Juegos Olímpicos vayan los mejores, y se da el caso de que en estos Juegos, por ejemplo, un deporte como el vóley playa, que es de espíritu comercial, pues ya va a ser de exhibición. Ahí tenemos a Giannakis, nuestro amigo de paisano. No sabemos si ha sufrido algún tipo de problema físico, alguna lesión que le ha impedido jugar en este partido. Definitivamente su técnico Makis Dedrinos le dejará fuera de la convocatoria de 12 hombres que jugarán en Atlanta. Un Panos Giannakis que siempre hace equipo, que tiene un gran espíritu de conjunto y era, incluso con Nikos Galis, el auténtico líder dentro y sobre todo fuera de la cancha del conjunto heleno, que juega ahora en ataque con el lanzamiento y la canasta de Rencias. No, ha sido del número 12, en concreto de Dinos Angelidis. Rencias no está en cancha en este momento. Sí. Angelidis, el jugador número 12, es un hombre de 2,07 m, de 27 años, que era, antes de la llegada de Rencias, tradicionalmente el sustituto de Fasulas en la posición de center en esta selección. Ahora ya, gracias a la llegada de Rencias, puede incluso actuar como 4, y es un hombre que pues ha sido protagonista este año, porque en su equipo, en el Aris Salónica, pues protagonizó un incidente que se resolvió con una fractura de mandíbula por 3 sitios diferentes, después de un puñetazo propinado por su compañero de equipo, el norteamericano Harold Ellis. Que se vayan preparando Ferran Martínez y Marcelo Nicola, que van a jugar en el Panathinaikos precisamente la próxima temporada, porque la liga griega es durísima, como bien comentaba Anthony de Miel, incluso entre compañeros del mismo equipo. Hemos visto la canasta anterior de Estados Unidos, apurando ya los últimos minutos en la preparación de este Dream Team 3. Que ahora defendía ahí con garra la entrada a canasta de Demetrios Papanikolaou. Ese jugador número 7, jugador del Olympiacos del Pireo. Reggie Miller y David Robinson, con Olajuwon también en el banquillo de Estados Unidos. Vemos la secuencia, la personal sobre Papanikolaou. Ese intento de tapón que lo fue, pero anteriormente falta personal de Grant Hill. Juega Grecia, que va a acudir ya a Atlanta, yo creo que con menos moral, después de este palizón que está sufriendo a manos de Estados Unidos, que era absolutamente lógico y previsible. Pero la imagen, repetimos una vez más, no ha sido buena por parte de Grecia. Nos dejó mucho mejor sabor de boca el conjunto de Australia e incluso también el de Brasil, en encuentros que fueron emitidos por Sportmanía. Malone, que ha seguido su línea ascendente en estos 5 partidos. Empezó muy mal, siguió mal, continuó peor, y ya por fin en este 5.º partido, como comentamos en la primera parte, estamos empezando a ver al verdadero Karl Malone, al verdadero cartero de los Jazz de Utah. Contraataque, 4 para 3, buscando la jugada espectacular. Gary Payton no salió con Grant Hill. No salió porque metió la mano para estropear la jugada. Vamos a ver repetido. Esta es una anterior acción de un Karl Malone que se está yendo ya a bastantes puntos en su cuenta particular en este partido, borrando un poco la imagen de partidos anteriores. Canasta triple de Grant Hill, media vuelta y lanzamiento cómodo del jugador de los Pistons de Detroit, 116-52. Un Grant Hill que no tendrá como compañero a uno de sus grandes colaboradores la pasada campaña, como Alan Houston, un grandísimo alero tirador maravilloso que fichó también por los Knicks de Nueva York, que han hecho un equipo, como decíamos antes, absolutamente letal para la próxima campaña. Juega Penny Hardaway, que puede perder a otro compañero, Shaq O'Neal, como también hemos venido comentando en estos partidos del Dream Team. Este es uno de los hombres que no tiene problema, que va a seguir en Sacramento Kings y que no está dentro de esa puja por los grandes jugadores de la NBA que terminan contrato. Miss Richmond, tiros libres para el exjugador de Golden State Warriors. Un gran anotador, un puro anotador siempre, Richmond.
Lo demostró en Oakland, San Francisco, lo ha demostrado, lo sigue demostrando en Sacramento y también lo está dejando claro en el Dream Team. Finalmente, cuando el balón ya prácticamente bajaba de Dinos Angelidis, Kakiusis falló, el rebote va a caer a propio Kakiusis, juega para Patabucas, ese dorsal número 5 del conjunto heleno. Sí, que es el jugador que ocupó el puesto de Galis en esta selección de Grecia cuando se retiró en el 91 el ex grandísimo jugador de Aris de Salónica. Uno de los más prolíficos anotadores que jamás haya existido en el universo FIBA, junto a Oscar Schmidt o anteriormente el israelí Miki Berkovic. Entre Galis y Oscar siempre se disputaban el título de máximo anotador de mundiales o de Juegos Olímpicos. 46-15 la diferencia en rebotes. Sí, Tremendo. y los 19 puntos de Malone, algo que comentábamos, el cambio de imagen del alero pívot de los Utah Jazz. Nikola Ekonomou lanzando ese tiro libre y anotándolo. Un habitual titular del Panathinaikos de Grecia, de Atenas. Juega Gary Payton, el base titular de los Supersonics de Seattle para Mitch Richmond. Penetración rapidísima, eléctrica y canasta de Richmond, que va poniendo el colofón maravilloso a sus 5 partidos muy bien jugados de preparación en el Dream Team. Gana por 119-56 Estados Unidos a Grecia. No se ha medido Estados Unidos a equipos de la primera línea de batalla como Lituania, Croacia o Yugoslavia, pero sí que ha jugado ante los inmediatamente inferiores, los de la segunda línea. Sí, por ejemplo, China, pero Brasil, Australia y Grecia sí están. Sí, están en esos equipos a los que se puede incluir como segunda línea o posibles sorpresas incluso. Y desde luego la respuesta del conjunto de Lenny Wilkens ha sido absolutamente demoledora, como está sufriendo Grecia en este partido y como anteriormente padecieron Brasil, el equipo de Brasil de Ari Ventura Vidal, y la selección australiana de Barry Barnes. Grecia amagando el lanzamiento de 3, el personal lucha. Parece que va a indicar al árbitro salto entre 2 con Penny Hardaway, que quería ese balón. Yo no sé si habrán servido para muchos estos partidos para Estados Unidos, sí para conjuntar a los hombres, pero el nivel de oposición ha sido mínimo. Y ahora Lenny Wilkens repite lo que hizo con Barkley en el partido disputado en Phoenix, en el America West Arena. Va a sacar al final del encuentro al Reggie Miller, que es el jugador local en esta ocasión en Indianápolis. Entra el jugador de los Pacers, que en los últimos partidos de preparación ha lucido esa gafa protectora. Se aplaude Charles Barkley y roba una vez más el enésimo balón Estados Unidos. Contraataque eléctrico supersónico de Grant Hill, personal de Kakiusis. Pese al gran número de puntos que anota el Dream Team, normalmente suele tender Lenny Wilkens a que todos esos puntos se repartan bastante equitativamente entre todos los jugadores. Pero mirando a las estadísticas de estos partidos de preparación de la selección de Estados Unidos, podemos darnos cuenta que son jugadores más bien exteriores, caso de Reggie Miller, caso de Mitch Richmond, el propio Grant Hill incluso, los que acaban con más anotación, o los que se destacan un poquito por encima en el aspecto anotador que el resto de sus compañeros. Veamos a Lenny Wilkens bromeando con sus asistentes en el banquillo. 121 Estados Unidos, 56 Grecia. Vamos a ver si llegan a los 60 puntos los hombres del técnico Tetrinos. Ya están más cerca. 58 puntos para Grecia. Y el entrenamiento que está a punto de terminar, 1 minuto y 10 segundos para el final. Canasta de calidad desde la esquina de Mitch Richmond. Uno de los grandes destacados, como hemos venido comentando en estos 5 partidos del Dream Team. El rebote para el propio Richmond, juega para Grant Hill. Richmond para Anthony Hardaway. La canasta absolutamente espectacular, que contraataque del Dream Team. Ha sido una canasta sensacional, junto con aquella de Pippen del reverso y el mate, creo que la mejor del partido. En esta han intervenido hasta 4 jugadores de Estados Unidos y el balón ha circulado de un lado a otro de la cancha, tanto vertical como horizontalmente, sin que ningún jugador griego incluso viera la pelota. Kakiusis ante Reggie Miller.
Penetración de Kakiusis con valentía, muy bien jugado ese balón. Con canasta del base de Grecia. Lanzamiento de 3 al hierro. No había jugadores de Estados Unidos en el rebote ofensivo. Kakiusis para Albertis, canasta contra tabla. El jugador de Panathinaikos, Penny Hardaway, sirviendo. Le indican que se acerque. Quien Reggie Miller se la juega de 3. Entró el triple de Reggie Miller. Lo buscaron los hombres de Estados Unidos para homenajear de alguna manera a ese hombre y al público. El público de Indianápolis que celebró de esa manera el triple con suerte de Reggie Miller. Final del partido. En Indianápolis se termina la fase de preparación del Dream Team 3 con un resultado que no deja lugar a la duda ni en el marcador ni en el parqué de Anthony Daimiel. Sí, han anotado 10 puntos más que en los partidos frente a China y frente a Australia. Este último triple ha puesto el colofón que se pedía a este partido, la canasta de 3 puntos del jugador local de Indiana. Terminó el partido con el resultado de Estados Unidos. Dream Team 128, Grecia 62, o lo que es lo mismo, 66 puntos de diferencia entre los hombres de Lenny Wilkens y la selección helena. Ahí tienen Dream Team 128, Grecia 62. A partir de ahora ya Estados Unidos jugará, pero oficialmente en los Juegos Olímpicos de